Nada, Dios les bendiga a todos. Espero que disfruten la clase de esta noche, y dejamos a Mildred con ustedes. Dios les bendiga. Para mí es un honor estar hoy con ustedes dando esta clase. Me toca el Evangelio según San Juan, el capítulo 7 del 1 al 44. Pedimos la dirección del Señor, del Espíritu Santo en esta lección, que sea toda la gloria y toda la honra para Él. Para mí fue una bendición poder estudiar este capítulo, aprendí mucho. Y en el libro del Evangelio según San Juan hay 12 discursos. Aquí en el capítulo 7 está en los versos 14 al 29 la fuente de la verdad, de los 12 discursos que el Señor dio en el Evangelio según San Juan. Pues comienzo diciendo que los primeros 3 evangelios se centran en el ministerio de Jesús en Galilea. Hechos 10:37 muestra que la evangelización comenzó en Galilea. El apóstol Pedro dice en ese verso, en el 10:37 de Hechos, ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después que Juan comenzó a predicar su mensaje de bautismo. Pero el apóstol Juan centra su evangelio en lo que Jesús dijo e hizo en Jerusalén. El capítulo 7 nos presenta distintas perspectivas de cómo ven a Jesús. Las personas de Jerusalén veían con desprecio a los judíos de Galilea. Y en el capítulo 7, los sucesos suceden en el mes de octubre. Jesús había estado en Jerusalén un año antes de la crucifixión, donde hubo controversia con lo del estanque de Betesda. Aquí estamos en los últimos 6 meses de la vida de Jesús, y el primer incidente que Juan registra es el de la fiesta de los tabernáculos. En Juan 7, 1 al 9, comenzamos este capítulo hablando de la incredulidad de los hermanos de Jesús. Y leo algunos versos donde dice, después de esto andaba Jesús en Galilea, todavía estaba allá, pues no quería andar en Judea, porque los judíos intentaban matarlo. Estos judíos se refiere a las personas de Judea, especialmente a los jefes. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y Jesús entonces ahí es que le responde, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes siempre está preparado. Fíjense que Jesús se quedó en Galilea, ya que los judíos procuraban matarle. En Judea, específicamente en Jerusalén, la capital, los jefes religiosos tramaban contra él, pero en Galilea Jesús se sentía más seguro. El apóstol Pablo tuvo una situación similar en Jerusalén. En Hechos 21 nos dice que los discípulos lo exhortaron a que no fuera a Jerusalén. Y también en Hechos 21, más adelante, del 10 al 12, el profeta Agabo dramatiza lo que le iba a suceder en Jerusalén, y él se ató las manos para que Pablo comprendiera que le iba a suceder todas esas cosas en Jerusalén. Y en Hechos 23 sí le suceden porque lo arrestan y conspiran para matarlo. Pero Jesús mismo en Lucas 13:34 dice un verso, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos? El mismo Jesús
trae una palabra fuerte y confronta la actitud del pueblo, de la gente de Jerusalén en cuanto a la evangelización y a los profetas que iban ahí a predicar y anunciar, ¿verdad?, la venida del Señor. En Juan tenemos aquí que esta primera parte, que los hermanos de Jesús iban a ir a la fiesta de los tabernáculos e insistieron que Jesús también fuera a la fiesta. Pero lo triste es que los hermanos de Jesús no creían en él y por eso insistían que él fuera allí, como para darse publicidad, hacer sus milagros y reclamar su poder. Estos hermanos de él eran incrédulos y hay cierta burla y sarcasmo en sus palabras. Para ellos, pues, no era ningún riesgo si Jesús fracasaba, porque ellos no iban a dar la cara, como decimos, ¿verdad?, por Jesús. Pero si Jesús triunfaba, ellos iban a sacar beneficio. Y como todas las familias donde hay hermanos, los hermanos pelean entre sí, discuten. Pues imagínense, al ellos ver que Jesús crecía, que Jesús fue al templo siendo bien jovencito, que Jesús predicaba, que había milagros hechos por él, todas las interrogantes que tal vez ellos tenían sobre Jesús. Pero lo mismo, ¿verdad?, le pasó, y hay un paralelismo con el rey David, porque en el Salmo 69:8 dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Eso era David hablando de sus hermanos, que él era un extraño, porque también David sintió todos esos celos y esa presión que tuvo por parte de sus hermanos, al ser él el menor, haber sido escogido como el rey de Israel. Pues ahí tenemos un paralelismo en lo que pasa con Jesús y su familia y con David también. En Hechos 1:14 menciona los hermanos de Jesús que creyeron en él después de la resurrección. Y aquí en Mateo 13:55 aparecen los nombres de los medios hermanos de Jesús, que son Jacobo, José, Simón y Judas. Y este Jacobo vino a ser el apóstol Santiago, que fue pastor de la iglesia de Jerusalén y escribió la epístola a Santiago, y Judas escribió la epístola de Judas, que nuestro pastor hizo referencia a un pasaje de Judas en la predicación del domingo. En Juan 7:6, Jesús habla del tiempo, de su tiempo, y dice: mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes está preparado. No puede el mundo odiarlos a ustedes, pero a mí me odia, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y se quedó en Galilea. Fíjense que Jesús andaba en el kairos divino. Esa palabra kairos viene del griego, que habla del tiempo, el mejor momento para hacer algo, una oportunidad. Y las cosas pueden estar en la voluntad de Dios, pero no en el tiempo del hombre. Bien, y Jesucristo andaba en el horario del Padre, en el tiempo kairos del Padre. Así que la sociedad no ve lo que nosotros tenemos que ver. Y nosotros no podemos movernos por las presiones del mundo, sino movernos en todo momento en el tiempo de Dios. Aquí también vemos en esta primera parte que Jesús dice que el mundo no va a amarlo, porque
Él sabe que no va a ser popular entre la gente, ya que él dice la verdad acerca del mundo y sus malas obras. Esto era una realidad que el Señor exponía la palabra y el corazón del Padre comparándolo con la manera de vivir de los religiosos de ese tiempo. Había un contraste y por eso lo odiaban. Jesús entonces se queda en Galilea temporeramente. Y después venimos a la segunda parte de este capítulo 7, que habla de Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Dice que la fiesta de los tabernáculos también se le llama Sukkot o cabañas. Sukkot son casetas. Y ahí ustedes tienen en la pantalla que estos son unos judíos de nuestro tiempo, los judíos ortodoxos, que están preparando esos Sukkot. Esta fiesta de los tabernáculos este año se celebrará en Israel, en Jerusalén, en octubre 17 al 23. Siempre es en el mes de octubre. Si usted va alguna vez a Jerusalén, a Israel, trate de no ir en octubre, a menos que quiera ir directamente a ver esta celebración, pero es bastante concurrida. Hay muchos vídeos en YouTube de cómo esto, ¿verdad? Se llena. Esta descripción de estas fiestas está en Levítico capítulo 23, en Números 29 y en Deuteronomio 16. Voy a leerles solamente un versículo de Levítico 23, 33 al 34. Habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y dile, a los 15 días del mes séptimo celebrarán durante 7 días la fiesta solemne de los tabernáculos en honor a Jehová. Y usted puede seguir leyendo, ¿verdad? La descripción de esto en Levítico 23. Fíjense que Jesús, oí algo por ahí, perdón. Jesús fue en secreto de incógnito a esta fiesta. Él no dijo que no iría a la fiesta, sino que no subiría en el tiempo que le estaban diciendo para ganar favor del mundo. Su salida secreta no fue un acto engañoso, él no buscaba publicidad. Este iba a ser el último periodo de fiesta que Jesús iba a pasar en Jerusalén antes de la Pascua de su muerte. La última vez que hablaría a muchos de ellos antes de su crucifixión. Jesús cumplió con la fiesta de los tabernáculos, ya que las 3 fiestas requerían la asistencia de todo varón. 3 fiestas importantes que era la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Comenzaba el día 15 del mes séptimo, duraba 7 días y el octavo, llamado el Gran Día, se hacía otra convocación. Todos los habitantes de Israel se reunían para esta celebración. Era una fiesta de alegría. Celebraba la salida de Egipto y los años que vivieron en el desierto. Era una fiesta de carpas y tiendas. Tenían que vivir durante una semana, dormir en unas enramadas, en unas chozas. Y había varios propósitos y era que Dios les mostraba que los había sostenido en el desierto. Para recordar un evento era mejor asociarlo a una festividad. Y en esa foto ustedes pueden ver, ¿verdad? Tiempos bíblicos que ellos estaban haciendo esas chozas y ahí iban a vivir 7 días, no en sus casas, sino ahí. Y actualmente, cuando ellos construyen esas casetas, esos sukkot, lo vemos aquí, las de hoy, las del presente, las vemos ahí, y abajo, que dice increíble, en ese video puse esta foto
para que ustedes vean ese video en YouTube, donde se ven muchísimas casetas y la descripción que va dando el judío ortodoxo a la persona que está con él de estas construcciones que hacen para 7 días. Todas tienen que tener en el techo las ramas. Bien, por eso ustedes ven ramas en los techos. Bien, se recogía agua en el estanque de Siloé y se derramaba en el altar del templo. Y una porción doble en el último día para recordarle el agua que salió de la peña de Oreb según Éxodo 17. Aquí nosotros tenemos en esa lámina, dice la piscina de Siloé, el estanque, ahí era que recogían el agua y seguían caminando hasta el templo donde la vertían. Más adelante explico un poco más de eso y se encendían antorchas gigantes en el templo como símbolo de la columna de fuego en el desierto. Fíjense que aquí, pues también más adelante vamos a ver la Peña de Oreb, que cuando Dios, los israelitas están en el desierto y le piden agua, ahí está, le pide agua a Moisés y Dios le da instrucciones a Moisés que vaya a esa peña y que la toque y de ahí va a salir agua. Los arqueólogos encontraron erosión de agua en esa peña. Y lo más sorprendente para los arqueólogos es que esa piedra está en un desierto. Y fíjense en la otra que hay un hombre en el hueco y coloqué esa lámina para más o menos tener una idea de la altura de la peña de Oreb. Bien, ahora, en el verso 7:11. Discúlpame, Mildred. Ajá. Si no me equivoco, porque verdad, yo no he viajado allá, pero he visto fotos. Esa peña ya no permiten que se acerque la gente, ¿verdad? Y yo creo que hicieron una verja bien grande alrededor para que la gente no llegue a la peña o ya es accesible. Bueno, cuando yo fui a Israel, pues verdaderamente yo no llegué a esta área. No sé decirte, tendría que preguntarle a una persona que haya visitado esta área, pero sí te puedo decir que en Turquía hay tantos y tantos lugares inaccesibles que son de eventos bíblicos que no dejan que se acerquen. Muy bien, continúa entonces. Ok, aquí tenemos que Jesús, pues, en la fiesta de los tabernáculos no subió abiertamente, sino en secreto, y los judíos lo buscaban y preguntaban, ¿dónde está aquel? Y había mucha murmuración acerca de él entre la multitud. Unos decían, es bueno, otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Sin embargo, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Pero a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se admiraban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y fíjense que entre la multitud circulaban dos opiniones contrarias, a favor de Jesús, en contra de Jesús. Pero temían hablar abiertamente de Jesús por temor a los judíos, porque podían encejarlo y acusarlo de que si ellos eran seguidores de Cristo. Hoy mismo mi esposo me estaba diciendo que un estudiante de una universidad en Estados Unidos se graduó y porque nombró el nombre de Jesús en unas palabras que dijo, no le dieron su diploma. Así que los judíos de este tiempo temían hablar abiertamente de Jesús. Nosotros no podemos amedrentarnos, ¿verdad? Entonces Jesús
apareció en el templo. Esta es la parte más emocionante porque llegó donde tenía que llegar y dice que subió Jesús al templo en el verso 14 y enseñaba. Y esta fiesta representa el regreso de Jesús a la tierra y la consumación de todas las cosas. Es el cumplimiento de Malaquías 3:1, que dice: yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor, al que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo. Y ese es Jesús. Y a mitad de la fiesta comienza a enseñar y se maravillaban de que una persona que no había ido a una escuela rabínica supiera tanto, pudiera enseñar con tanta sabiduría, con tanto conocimiento eterno. Y le plantean preguntas, pero él contesta dándole la gloria a Dios sin hablar de sus credenciales. Él dice: mi doctrina viene del Padre. Jesús tenía la habilidad de interpretar las escrituras y enseñó que su doctrina estaba arraigada a las escrituras del Antiguo Testamento y que Jesús fue enseñado por Dios. Dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y decir esto, nosotros tal vez lo leemos como una oración, pero decir de aquel que me envió le hacía a los judíos molestarse, porque entonces pensaban: ¿qué se cree este? ¿Quién lo envió? ¿Cree que Dios lo envió? Y fíjese que él en Juan 7:17 dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y era obvio que él venía del Padre, y los fariseos debieron haberse dado cuenta de eso por la autoridad y el poder que Jesús demostró. Jesús no habló con rodeos, habló con claridad, y no habló para congraciarse con la gente, sino para traer el mensaje claro de lo que, del periodo que él venía, el reino que se venía a establecer. Fíjense que su conocimiento sobrenatural se originaba en el Padre mismo, cuando hablaba: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Sus enseñanzas podían confirmarse por sus milagros. Sus acciones demostraban su espíritu abnegado y sacrificado. La gente lo admiraba, los que creían en él le tenían una gran admiración y empezó a influenciar el mundo que lo rodeaba. Y sus obras demostraban su identidad como hijo de Dios. En Juan 7, del 19 al 24, viene una parte bien interesante que dice, bueno, voy a leer un versículo anterior porque es importante: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y el que quiere conocer la voluntad del Padre, como dijo Jesús, conocerá si la doctrina es de Dios o el que habla por su propia cuenta. En nuestros días, el Espíritu Santo se encarga en nuestra vida individual de darnos testimonio de si la doctrina que escuchamos es de Dios o si los hombres están hablando por su propia cuenta. Y eso lo enseñó Jesús ahí. Y fíjese que más adelante él dice: no les dio Moisés la ley,
Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué intentan matarme? Respondió la multitud y le dijo, demonio tienes. ¿Quién intenta matarte? Jesús respondió, una obra hice y todos se admiran. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en sábado circuncidan al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantada, se enojan conmigo porque en sábado sané completamente a un hombre. No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Fíjense que aquí Jesús no dice que la ley de Moisés sea mala, sino que los judíos no la cumplían. El problema está en que los jefes judíos quieren matar a Jesús por desobedecer la ley del reposo cuando curó a un paralítico, según Juan 5:16, y cuando sanó al hombre de la mano seca en sábado, según Marcos 3:2. Los líderes religiosos habían implementado leyes rabínicas que no tenían que ver nada con la ley de Moisés. Eran más de 600 leyes que habían añadido para que la gente las guardara. Y 39 se referían a los trabajos en el día de reposo. Entonces Jesús muestra que eso es absurdo, la acusación que se le hace. La circuncisión era importante y valiosa para el pueblo de Israel porque era la entrada al pacto de Dios con Abraham, un rito que data del tiempo de Abraham, más antiguo que la ley mosaica. Antes que existiera la ley de Moisés, ya hubo el pacto con Abraham a través de la circuncisión. Y Jesús le muestra en este pasaje la contradicción entre lo que decían y en lo que practicaban. Un niño, por ejemplo, tenían que circuncidarlo al 8º día, según la ley mosaica, al 8º día de nacido. Y si era sábado, ellos lo cumplían. Quebrantaban la ley para circuncidar al niño porque es parte de la ley de Moisés. Pero los judíos buscaban cumplir con la ley exageradamente. Entonces criticaban a Jesús porque había sanado a una persona en día de reposo. Y Jesús los amonesta sobre los juicios superficiales y exhorta a juzgar con justo juicio sin dejarse llevar por las apariencias o por las costumbres. Era conveniente para el designio, el propósito del sábado, devolver la salud a los afligidos, como administrar un rito externo como la circuncisión. Jesús le dijo que decidieran sobre su conducta de acuerdo con el significado espiritual de la ley divina. No debemos juzgar a nadie por su apariencia externa, sino por su valor. Y solo Dios puede juzgar correctamente. Por eso Jesús dice, no juzguéis según las apariencias en el verso 24, sino juzguen con justo juicio. Y fíjese que nosotros no tenemos que guardar las leyes dadas para los judíos como las fiestas que ellos celebran y los días santos de ellos. En Mateo 22:37, Jesús dijo que toda la ley se basa en 2 mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Luego tenemos la tercera parte, es el Cristo. Esa era una de las preguntas que ellos se hacían en los versos 25 al 36, a 2 aspectos de quién es Jesús. Su origen, del versículo 25 al 31, y su destino, del versículo 32 al 36. Fíjense que
Siempre va a haber una división sobre la identidad de Jesús hasta que lo conozcan. ¿Y qué sucede? Que aquí había mucha ingenuidad de la gente. Fíjense que dice aquí, decían entonces uno de Jerusalén, ¿no es a este quien buscan para matarlo? Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad las autoridades que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Sin embargo, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocen y saben de dónde soy. No he venido de mí mismo, pero el que me envió, a quien ustedes no conocen, es verdadero. Pero yo lo conozco porque de él procedo y él me envió. Ese es su origen, de dónde él viene. Y fíjense que aquí vemos la ingenuidad de la gente que piensan que Jesús ha logrado convencer a los jefes de Jerusalén de que Él es el Mesías, pero no se dan cuenta de que el Mesías sería una gran amenaza para esos mismos jefes, porque esos jefes son líderes religiosos y a la vez son colaboradores del Imperio Romano. Se oponen a Jesús porque la restauración del trono de David sería una gran debacle para ellos y su poder. Y ahí hay una oposición religiosa y una oposición política. Religiosa porque se ofenden a ver a Jesús sanando en un día de reposo, y política porque las multitudes comienzan a decir que Jesús quizás sea el rey prometido, el Mesías que ellos esperan, según Malaquías 3:1. Y fíjese que dice, aquí cuando Jesús dice, no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, yo lo conozco, procedo de él y él me envió. Esas son palabras fuertes, verídicas, que ellos no entendieron. Parece como si se hubiesen olvidado del Antiguo Testamento, de lo que se suponía que ellos aprendieran en las Escrituras. Bien, entonces, fíjense que dice una pregunta bien pensativa. El Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Y fíjense que mucha gente aún espera a Jesucristo, al Mesías. Los musulmanes esperan al que le llaman la figura el Mahdi, que ellos dicen que él va a venir cuando en el mundo haya mucha guerra y venga esta figura para poner la paz. Ellos están esperando al Mahdi y según sus escritos, el Mahdi va a aparecer de repente. Y tienen sería el 12º imán, como dicen ellos. Y el Cristo cuando venga hará más señales que este. Nadie puede hacer más de lo que Jesús hizo. Habrá alguien que haga más milagros que Jesús, pero no en la forma en que Jesús lo hizo, con amor, con propósito y siempre con el mensaje de Dios y con el mensaje que Él llevó para salvar a las personas. No podrán tener más autoridad que Jesús, nadie que venga, no amarán más que Jesús y no sufrirán con más valor que Jesús lo hizo, ni cambiará más vida como Jesús sigue haciendo. En Juan 7:32 al 36, los fariseos envían guardias para detener a Jesús.
Y ahí tenemos, ¿verdad? Que los guardias eran como los policías privados del templo. Y la respuesta de Jesús, calmada, sin ningún ajoro, al saber que vienen a prenderle, dice, todavía estaré con ustedes algún tiempo y luego iré al que me envió. Me buscarán, pero no me hallarán. Y a donde yo estaré, ustedes no podrán ir. Y la gente, con su mente natural, no espiritual, dicen los judíos, ¿a dónde se irá este que no lo hallaremos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa lo que dijo? Me buscarán, pero no me hallarán, y a donde yo estaré, ustedes no podrán ir. Fíjense que la respuesta es que él estaría algún tiempo y luego se iría al que lo envió. El modo de reaccionar de la gente es que si se iba a ir con los griegos eran judíos que hablaban griego y tenían costumbre y educación de los que vivían en la diáspora. Vivían fuera de Palestina en el mundo helenista o griego de la época. Jesús no iba a huir del país, sino de una alternativa más radical: irse con Dios su Padre. En el próximo segmento nos habla de los ríos de agua viva. Son 3 versículos, 37, 38, 39, que tienen la profundidad más grande que usted se puede imaginar de este corto mensaje que Jesús dijo y dramatizó. Aquí fue en el último y gran día de la fiesta, el 8º día, que era el día de convocación. Cada día, un sacerdote un poco de agua. Cada día, un sacerdote buscaba agua en una jarra de oro en el estanque de Siloé. Ahí lo tenemos nuevamente. Otro grupo de sacerdotes buscaban ramas de los sauces. Iban en ese desfile batiendo las ramas de un lado hacia otro, y otro sacerdote los recibía con una flauta que tenía el nombre El Traspasado, que significa, ¿verdad?, simbólicamente a Jesucristo que fue traspasado. Ese tercer sacerdote guiaba a toda esa comitiva hasta el templo, y un coro repetía Isaías 12:3: sacarán con gozo agua de las fuentes de la salvación. Y luego el sacerdote vertía el agua en la tierra. Jesús usó esta metáfora del agua. Los que creyeran en él tendrían agua viva, corriendo desde su interior, desde lo más profundo. Una promesa segura. El río de agua viva representa al Espíritu Santo como el autor de nuestra salvación. Leo el pasaje que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Perdonen, que es que tengo la garganta un poquito afectada. Y fíjese que aquí el Señor ofrece agua a los sedientos, como yo ahora que tengo sed. Pero esta sed
esta sed es de una palabra griega que se llama dipsao y se usa, fíjese, cuando alguien se está muriendo de sed. La sed no es nada en sí misma, es una necesidad auténtica. Así que imagínense, cuando el Señor está ofreciendo esta agua y dice, el que tiene sed, venga a mí y beba, es porque se está muriendo de sed, porque su alma está completamente muerta y necesita saciar esa sed con el agua de vida, que es la que da Jesucristo. Es bien interesante esta parte. En Éxodo 17, como habíamos dicho, con la peña de Oreb, que los israelitas, ¿verdad?, piden agua. La sed es más que el hambre. La sed es terrible y es mortal. En la Biblia, la sed muestra que hay una insatisfacción, que falta algo. La sed espiritual tiene que ver con el alma. Necesita descansar y ser sanada. El Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. El salmista dice que tiene sed de Dios y anhelaba y necesitaba de Dios, disfrutar de su comunión como el siervo con C, que es el animal, no con S, que es el servidor. Como el siervo necesita el agua, como cuando hay una cascada, cuando hay una catarata, cuando usted ve esa agua correr con fuerza, así es verdaderamente como dice el Señor y habla de los ríos de agua viva. Es algo real que corre por el interior. Y fíjese que Juan 7:37 dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, lo que iba a decir era de gran importancia, debido en dónde lo dijo, de pie en el templo. Se paró, llamó la atención. ¿Cuándo lo dijo? En el último día de los tabernáculos, después que el agua había sido derramada. ¿Cómo lo dijo? Alzando la voz para que todos lo escucharan, en contraste con lo que habla Isaías 42:2, que dice que no gritará ni alzará su voz ni la oirá oír en las calles, pero eso no habla que Jesús no iba a alzar su voz en algún momento, sino de su corazón manso y humilde. Jesús llamó a las personas a que fueran a él a beber y satisfacer su sed más profunda, la sed espiritual. La invitación era amplia, pero limitada, el que quisiera. Uno debe conocer su necesidad. Uno sabe qué es lo que necesita. Y Jesús quiso mostrar en el último y gran día que aunque ya no había más agua en el templo, el agua que ellos estaban buscando era Él, era Jesús. Y Jesús habló utilizando el modo verbal del presente continuo, vengan a mí y beban. Es decir, una acción continua que se tiene que hacer siempre. Venir a Jesús y beber. La fiesta solo duraba 7 días. La plenitud del Espíritu Santo es continua. Dios quiere que nosotros seamos un manantial y ser una fuente de bendición a otros. No volvernos un pozo estancado. No volvernos personas que aprendemos y no damos, sino que nosotros podamos dar del manantial que nosotros recibimos. Luego, aquí mismo en este pasaje dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva.
Como dice la Escritura, aunque no se cita ningún pasaje en específico, es un cumplimiento de profecía como Zacarías 13 y 14. Un día, dice Zacarías, una fuente manantial sería abierta en la casa de David y aguas vivientes fluirían de Jerusalén. Y fíjese que en el verso 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, que para que el Espíritu Santo viniera, el Espíritu Santo no podía venir durante el ministerio terrenal de Jesucristo. Tenía que venir después que Él fuera glorificado, muriera y resucitara. Bien. Ahora, en la última parte que me toca, Juan 7, 40 al 44, tenemos, ya mismo voy a terminar, la división entre la gente. Y aquí tenemos que algunos, oyendo esta palabra, decían, este es el profeta, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que de la descendencia de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y eso trajo división entre la gente y querían prenderlo, agarrarlo, pero ninguno le echó mano. Es decir, que Jesús provoca reacciones en la gente. Y algunos piensan que él es el profeta, que él era el Mesías, porque el Cristo, porque cuadraba con lo que decía el Antiguo Testamento del enviado, el ungido de Dios. Y fíjese que Dios dejó en el Antiguo Testamento muchas señales para que la gente reconociera al Mesías cuando él llegara. Más de 300 profecías apuntan quién iba a ser el Mesías. Una de ellas era que iba a nacer en Belén, y Jesús nació en Belén, aunque no, su ministerio no lo hizo ahí, pero nació en Belén. Y hubo disensión en la gente a causa de él. Y quiero finalizar diciendo, ¿verdad? Leyendo un pasaje de Apocalipsis 21, cuando habla de la Nueva Jerusalén, dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y en Apocalipsis 22 dice, el Espíritu y la esposa, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga. El que quiere, tome gratuitamente del agua de la vida. El Señor nos manda agua, que tomemos del agua que Él da gratuitamente, del Espíritu Santo que Él ha derramado. Y Jesús sigue siendo la luz que alumbra a las naciones. Hay muchos que quieren participar de los triunfos de Jesús, como querían los hermanos, pero no de los sufrimientos de Cristo. Y queremos la resurrección, pero no la cruz. Y queremos la gloria, pero no el esfuerzo. Y no podemos aceptar la vida que nos ofrece sin morir en Él. Y no podemos resucitar con Él sin ser crucificados con Él. Nosotros debemos en todo momento darle la gloria a Dios por todo lo que nos ha dado, porque nos dio a Jesucristo, porque Jesucristo nos prometió el Espíritu Santo. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Mildred. Yo sé que es mucha información buena, pero la grabación va a estar disponible para que ustedes puedan verla nuevamente con calma.
¿verdad? Y puedan hacer los apuntes, porque de verdad que hay mucha información que está muy buena. Nosotros vamos ahora a entrar en la sección de preguntas y respuestas. Si usted se tiene que ir en confianza, no hay problema, puede apagar el Zoom y puede irse a su compromiso, pero siempre queremos dejarle una oportunidad de comentarios o algunas preguntas, ¿verdad? Y como siempre, pues yo rompo el hielo con algunas cositas que tengo aquí apuntadas, ¿verdad? Que creo que son sumamente importantes. Acuérdense que siempre le digo que cualquier versículo que tenga que ver con la relación entre Jesús y el Padre y el Espíritu Santo deben marcarlo y apuntarlo en una libreta para que ustedes tengan entendimiento pleno de la relación entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en la noche de hoy ella mencionó el versículo 7:16 que dice, mi doctrina no es mía. Fíjate la afirmación que Jesús está diciendo. Lo que él está enseñando no es de él, sino de aquel que me envió. Es obvio que Jesús está siguiendo instrucciones de su Padre, del Dios que es sobre todas las cosas, ¿verdad? El otro versículo que es el 7:28 y 29 que vuelve y Jesús y enfatiza en la relación que él tiene con el Padre, donde dice, con que me conocéis y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido de mí mismo. Fíjate lo que Jesús está diciendo. No he venido de mí mismo, sino que el que me envió, a quien vosotros no conoces, es verdadero. Yo le conozco porque yo vengo de parte de él y él me envió. Eso es otra afirmación de Jesús con relación a el plan del Padre con el Hijo y con la humanidad. Otra cosa importante que también me di cuenta aquí, que es el versículo 7:18, donde dice, el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es veraz y en él no hay injusticia. Esto me hizo recordar de las personas que a veces que tienen el don de profecía y quieren profetizar a la iglesia o quieren profetizar en alguna reunión y cuando el pastor le dice, pues dime qué fue lo que Dios te dijo para yo darle el mensaje, dicen, no, tengo que darlo yo. Y Jesús obviamente está hablando ahí claramente que cuando tú quieres hablar por ti mismo, estás buscando tu propia gloria. Cuando tú tienes una profecía, no importa una palabra profética, un mensaje de parte de Dios, no importa quién lo dé, porque la gloria es del Padre, no es la gloria Amén. tuya. Tú eres simplemente un instrumento. Así que no procure que te conozcan a ti por lo cómo Dios te usa. Procure que como Dios te usa, la gloria siempre sea de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, lo último que voy a decir, para entonces darle la oportunidad a cualquier otra que tenga algún comentario, es en el 7:24 que dice, eh, no juzgue por apariencias, sino juzguen con justo juicio. Siempre he escuchado de las personas que no conocen a Dios, no puede juzgar, no juzgue para que no sea juzgado. La Biblia enseña que no debe juzgar y eso es erróneo. La Biblia enseña que sí debemos juzgar, pero juzgamos con justo juicio y el justo juicio está en la palabra. Si usted va a juzgar, usted juzga por la palabra. Fíjese que Jesús nunca dijo que no juzgue. Incluso cuando le trajeron a la mujer adúltera, él no dijo, no la condenen. Él dijo, bueno, el que esté libre de pecado es el único que puede tirar la piedra. Él la juzgó en ese momento dado. Incluso en otra porción él dijo, antes de quitarle la viga en el ojo de tu hermano, ¿qué dijo? Quitar, pero antes de quitarle la pajita al ojo de tu hermano, quita la viga que hay en tu ojo. En otras palabras, está diciendo, no quites una pajita si tú no has quitado primero la viga que está tropezando tu visión. Por eso es claro en la escritura que el mismo Pablo dice en 1 Corintios 2:15, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. En otras palabras, cuando usted vaya a hacer un justo juicio, use la palabra, porque a Dios nadie lo puede juzgar. Cuando usted juzga por tu propio juicio, pues cae en el error que con la misma vara que está juzgando, te van a juzgar a ti también. Nada, esos eran los puntitos que yo tenía anotados. Si alguno tiene alguna pregunta, Mildred está ahí disponible, estamos disponibles para hacerle cualquier
contestación con relación a la clase del día de hoy, o si tiene algún comentario, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo le revela diferentes cosas al cuerpo de Cristo y por turno cedemos para que también pueda traer lo que Dios te ha mostrado en la noche de hoy, o si Dios te ha revelado algo para tu vida que sea de edificación para todos nosotros, pero lo puedes testificar también, Amén. ¿verdad? En la noche de hoy. Eh, los esperamos entonces el jueves que viene a la misma batihora en el mismo Vaticanal. Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias a Amén. todos por participar. Amén.